A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Año 1955. Sucedió en Montgomery, en el estado norteamericano de Alabama. Allí a los negros se les discriminaba. Inclusive se les prohibía sentarse en los autobuses. Y un día Rosa Parks, una mujer negra, decidió permanecer sentada en su sitio en el autobús y se negó a cederle el puesto a un hombre blanco. Rosa Parks se mantuvo fuerte, enfrentó a la policía y la amenaza de cárcel por su acto de dignidad. A su acción se sumaron sus hermanos de raza, y el líder de aquella protesta era un joven de 25 años llamado Martin Luther King. Entre todos declararon el boicot. Caminaremos hasta el fin del mundo y hasta el fin de nuestras vidas, si es preciso, pero no volveremos a montar en autobuses hasta que sea eliminada la discriminación racial. Y todos, mujeres y hombres negros, sin fallar, en aquella ciudad caminaron a lo largo de 385 días, sin utilizar nunca un autobús. Al final, los propietarios de autobuses lastimados en sus ingresos se sumaron a la propuesta antirracista y se eliminó la discriminación legal. Este fue el primer triunfo de Martin Luther King en contra del racismo. Después su vida fue un compromiso con la dignidad de todos los seres humanos. Pocos días antes de morir, sabiéndose amenazado por los racistas, dijo: Si alguien quiere hacer una elegía de mi vida, decidle que no hable mucho, solo que intenté dar mi vida para servir a los demás, que busqué la rectitud y la justicia. Mi vida fue una vida comprometida. Todo lo demás es insignificante. Y se cumplieron sus presagios. Martin Luther King fue asesinado por un racista un día como hoy, 4 de abril de 1968. Pero por encima de todos los vacíos, se levanta su estatura de luchador comprometido con la dignidad de los seres humanos. Las principales noticias del día. Titulares. Acuerdo comercial con Corea del Sur entra a la fase final. Banco Mundial baja la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto de Ecuador. Quito presenta su oferta turística en Brasil. En política internacional, la tormenta Daniels. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. El mundo sigue andando. Thalía Flores, uso de armas cambia el debate sobre la muerte cruzada. Noticias del día. Acuerdo comercial con Corea del Sur entra a la fase final. La novena ronda de negociaciones del acuerdo comercial entre Ecuador y Corea fue inaugurada el 3 de abril del 2023 en Seúl, capital de Corea del Sur. El propósito de esta nueva ronda, que se extenderá hasta el 7 de abril, es alcanzar un cierre técnico de las negociaciones, informó el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. La delegación ecuatoriana está presidida por el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, junto al jefe negociador Edwin Vázquez. Por parte de Corea, el equipo negociador está encabezado por Ye-Jin Won. Hasta ahora el proceso de negociación ha avanzado en un 80% con 7 meses de temáticas cerradas, avances en textos y listas de productos, aseguró el ministerio. Las mesas que se tratarán en esta ronda son acceso a mercados, servicios, inversiones, propiedad intelectual, compras públicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, cooperación económica e institucional. La jefe negociadora de Corea recalcó el importante avance que los equipos han logrado desde marzo del 2022, fecha en la que se retomaron las negociaciones luego de haber estado estancadas por casi 6 años. Por su parte, el viceministro Legarda dijo que Corea del Sur es una sociedad muy bien valorada para Ecuador, con la que se comparten muchos aspectos de comercio, inversiones y cooperación, pero sobre todo valores. Este acuerdo permitirá incrementar las exportaciones no petroleras ecuatorianas hacia Corea y lograr una mayor participación en el mercado asiático, considerando que este país representa 51.3 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto per cápita de más de $34,000.
El Banco Mundial baja la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto de Ecuador. El Banco Mundial redujo ligeramente la tasa de crecimiento prevista para la economía de Ecuador en 2023 del 3.1% al 3%. La proyección es parte de su último informe, El potencial de la integración y oportunidades en una economía global cambiante, presentado el 4 de abril de 2023. El economista jefe para América Latina del Banco Mundial, William Maloney, dijo que la reducción de la inversión interna y extranjera incidirán en el menor crecimiento. Lo anterior como consecuencia de la desaceleración de las economías de sus grandes socios comerciales y el escenario de incertidumbre actual. De un listado de 32 países, Ecuador ocupa el puesto 17, junto con Nicaragua y Belice, cuyas economías también crecerían un 3% en 2023, según el Banco Mundial. Pese al ajuste, la proyección del Banco Mundial es más optimista que la del Banco Central del Ecuador, que rebajó del 3.1% al 2.6% la perspectiva para 2023. La organización multilateral también rebajó la proyección para el Producto Interno Bruto de Ecuador en 2024. La proyección inicial del Banco Mundial era un incremento del Producto Interno Bruto de un 2.8%, pero la bajó al 2.7%. No obstante, el crecimiento previsto para el Producto Interno Bruto de Ecuador en 2023 está por encima del promedio esperado para América Latina. Según el Banco Mundial, el Producto Interno Bruto de América Latina crecerá en un 1.4% en 2023. Se trata de una reducción de un punto porcentual frente a lo previsto antes por el multilateral. Esa tasa de crecimiento es demasiado baja para lograr progresos significativos en la reducción de la pobreza, dice el informe publicado el 4 de abril. Quito presenta su oferta turística en Brasil. El Cabildo de la ciudad, a través de Quito Turismo, mantiene su estrategia de promoción de los atractivos, experiencias y actividades turísticas del Distrito Metropolitano a nivel nacional e internacional. En ese marco, una delegación de Quito Turismo participará en la feria World Travel Market Latinoamérica 2023, que se desarrollará hasta el 5 de abril en Brasil, mercado importante en la emisión de turistas hacia Quito, gracias a la cercanía entre los dos países. WTM Latinoamérica, una de las citas más importantes de la industria turística del continente, es el espacio ideal para que Quito mantenga reuniones B2B con tours, operadoras, agencias de viaje, aerolíneas y medios de comunicación especializados de la región para presentar la oferta turística de la capital del centro del mundo. En el evento internacional participan importantes compradores del sector para conocer los productos de los expositores con la intención de discutir oportunidades de negocios y hacer networking. Además, se prevé la presencia de más de 650 miembros de la prensa y blogueros influyentes de todas partes del mundo, así como de especialistas renombrados y figuras influyentes del sector de viajes y turismo para compartir su experticia y conocimiento en el área. La delegación de Quito Turismo aprovechará su presencia en Brasil para mantener una reunión con el Ayuntamiento de Sao Paulo que permita realizar intercambio de experiencias y fortalecer la gestión y desarrollo turístico en el Distrito Metropolitano de Quito. A nivel de Latinoamérica, Brasil es el tercer mercado emisor más importante para Quito. En el 2022 ingresaron más de 8,000 visitantes desde el país carioca y con estas acciones se espera llegar a las cifras prepandemia, que se ubicaba en 20,000 turistas al año. Entrevista del día. Este martes en la mañana estuvo en Radio Sucesos César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, para hablar de los ataques a periodistas y amenazas a la libertad de expresión. Escuchemos lo que dijo. Un dato que sacó Fundamedios ayer justamente: durante el primer trimestre de este año, de 2023, se han registrado 79 agresiones contra la libertad de expresión en nuestro país. El aumento de estos ataques cometidos contra la prensa no solo se queda en las cifras, sino que apunta a Fundamedios que también en el tipo de agresiones que se ha ido agravando entre 2007 y 2023, Fundamedios ha contabilizado 3,462 agresiones. Entre enero y marzo de este año se han registrado 9 amenazas, 7 procesos judiciales, 8 atentados, 10 casos de discurso estigmatizante, 4 de acceso a la información, 2 de censura, 23 alertas electorales, 1 asesinato, 2 casos de acoso, 3 agresiones verbales, 4 casos de restricción del espacio digital,
un marco jurídico contrario a estándares internacionales, 3 asaltos y 2 casos de uso abusivo del poder estatal. Quizás lo que más ha llamado la atención fue este reciente atentado que se vivió hace unas semanas atrás y que, bueno, también encendió las alarmas de qué está pasando en el país y las amenazas para los periodistas, porque también los periodistas estamos vulnerables, César. Realmente las cifras que usted ha presentado, que están en nuestro informe emitido el día de ayer, son preocupantes. Y aún más si es que vemos el comparativo, ¿no es cierto?, la evolución de los años entre el 2020 y el 2023. En el primer trimestre del 2020, por ejemplo, solo se registraron, o solo entre comillas, 16 agresiones, 2021 32. ¿No es cierto? Ya se duplicó, en el 22 ya son 57 y en este trimestre del año 23 ya estamos con 79 agresiones solamente en este primer trimestre. Es decir, hay una evolución, hay una degradación más bien bastante marcada de lo que significa la situación de seguridad de los periodistas en el Ecuador. Los últimos años se han incrementado sustancialmente todo tipo de agresiones, pero las que más preocupan, por supuesto, es toda esta serie de atentados, amenazas, incluso asesinatos. Del año pasado hemos tenido 4 asesinatos de periodistas en circunstancias no aclaradas, ¿no es cierto? Todo esto que está ligado justamente a la situación de inseguridad del país, de esta crisis de seguridad que se vive, a la incapacidad del Estado de ofrecer respuestas efectivas para la protección de los periodistas, de los comunicadores y de los medios de comunicación, porque recordemos que también han existido atentados en contra de medios de comunicación, de las instalaciones de los medios de comunicación. Solo la semana pasada, para citar un ejemplo, tuvimos 3 amenazas contra periodistas en apenas lapso de 2-3 días. Una periodista tuvo que salir del país, está en este momento bajo protección fuera del país. Entonces, hay una serie de hechos que nos llevan a afirmar, y de datos, o sea, porque son datos que están ahí sobre la mesa, que la situación de inseguridad, de desprotección al trabajo de la prensa es muy marcado en el país. Es quizás uno de los que más rápidamente se ha deteriorado en la región en los últimos 2 años, y eso está marcando también una severa digamos, restricción al derecho de los ciudadanos a informarse. También en Radio Sucesos la mañana de este martes estuvo el abogado penalista Pablo Encalada, quien habló acerca del análisis sobre el decreto de tenencia y porte de armas de uso civil. Veamos la nota. Lo primero es entender qué significa el decreto del porte y tenencia de armas, que después del gobierno sale a aclarar, no es para todos, es regulado, tienen que darte unos certificados y hay que cumplir muchos requisitos. Lo otro es, había una reforma que se hizo a inicios de año a artículos del Código Orgánico Integral Penal. Entonces se crea una confusión que empieza a ser aclarada con el paso de las horas, luego de que el presidente hiciera el anuncio el sábado. A ver, sí, primero creo que hay que distinguir estos hechos. Me parece que ha habido una confusión en el sentido de que la ley, la reforma al Código Orgánico Integral Penal habilitaría el porte de armas, ¿no es cierto? Esto no es así, no es así. La Asamblea no ha tomado una decisión en este sentido. Creo que también, para poner en contexto, el tema de las armas, muchos lo saben, no ha estado tajantemente prohibido nunca, digamos. No es que en el país haya una prohibición total de la tenencia de armas. Lo que ha habido es, históricamente en el Ecuador, es la posibilidad de tener armas con un permiso. Y hasta hoy eso era verdad. Lo que pasa es que los permisos los emite el Ejecutivo, la función ejecutiva, ¿no es cierto?, a través de las Fuerzas Armadas. Y lo que pasó hace varios años, 15 años quizás, el expresidente Correa lo que dijo es, hasta aquí vamos a emitir permisos y va a ser muy excepcional, es decir, restringió de una manera radical la posibilidad de tener permisos, ¿no es cierto? Lo pudo haber hecho Correa, lo pudo haber hecho Moreno. ¿Solo restringió o eliminó? No, restringió Correa, porque sí había ciertos permisos para, por ejemplo, para los clubes de tiro. Me parece que también para camaroneras, me parece que también había esta posibilidad. Ganaderos de manera muy excepcional. Entonces, lo que hizo Correa fue restringir de una manera radical, es decir, ya cualquier persona no podía sacar permisos y revocó todos los permisos además, ¿no es cierto? Entonces, en la práctica, no puede obtener un permiso. Digo, lo pudo haber revocado Correa, lo pudo haber revocado Moreno, lo hizo el presidente Lasso. Y lo que él dice ahora es, muy bien,
vamos a flexibilizar, ¿no es cierto? Otra vez vamos a emitir permisos para que la ciudadanía pueda tener un arma, ¿no es cierto? Esto es lo que ha pasado y esto no tiene relación con la reforma al Código Orgánico Integral Penal, porque la ley penal siempre ha dicho, la persona que tenga una arma sin permiso tiene una pena, 1 a 3 años, 3 a 5 años, dependiendo de las circunstancias, ¿no es cierto? Entonces eso no ha cambiado. Lo único, esta reforma, solo para aclarar, que no tiene relación con los permisos, la reforma lo que aclara es una situación que se daba en la práctica. ¿Qué pasaba si alguien tenía un permiso caducado? ¿Sí? El sistema de justicia había entendido que el tener un permiso caducado no habilitaba la sanción penal, sino que se entendía que sí había el permiso, estaba caducado, pero eso no habilitaba para que lo sancionen. Entonces ahora la reforma... No lo calificaba como ilegal claro. La tenencia de un arma. La tenencia era ilegal, pero no para ir a la cárcel. O sea, no se aplicaba la sanción. Correcto, ¿no es cierto? Decía, ok, si es que tiene un permiso caducado, se entiende penalmente que tiene el permiso y por lo tanto no se va a la cárcel. Una reforma eso es lo único que se aclara en la reforma, lo único. Entonces, si está tramitando el permiso o está renovando el permiso caducado, entonces dice, no hay responsabilidad penal. Aclara un hecho que el sistema de justicia lo había entendido de esa forma. Está bien, era necesaria esa reforma en la ley, pero no tiene relación con lo que acaba de autorizar el presidente de la República. Es decir, el 707 sí permite el porte y tenencia de armas, más allá de que haya unos requisitos, de que sea regulado, de que no sea para todos, pero sí permite el porte y tenencia de armas de uso civil, para defensa personal. Sí, sin duda, ¿no es cierto? Porque, insisto, esa posibilidad había en el Ecuador. Restringida en los últimos años, sí, es verdad. Ahora el presidente dice, vamos nuevamente, ¿no es cierto?, a habilitar la posibilidad de obtener ese permiso, que cumplan con determinados requisitos, y la ciudadanía también debe entender que esto recién, yo supongo que a partir de los 6 meses que establece el decreto, dice tiene que reformarse ciertos reglamentos, establecerse en la Secretaría de Seguridad, Fuerzas Armadas, etcétera, los procedimientos, y recién a partir de ahí poder obtener los permisos. ¿Cuándo va a pasar esto? No sé, 9 meses. En el programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación estuvo presente José Cueva, miembro del Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador, para hablar sobre la sentencia que detiene la explotación minera en INTAC. Escuchemos la nota. José, cuéntenos cómo se ha recibido en INTAC esta decisión de la justicia de Imbabura y qué implicaciones tiene para la comunidad. Pues efectivamente, ¿no? Esta sentencia es una sentencia histórica. Se la recibe con mucha alegría, con mucho, digamos, entusiasmo. Es importante entender que son 27 años que tiene la zona de INTAC resistiendo contra la minería. Esto es producto justamente de esa histórica lucha, esa tenacidad con la cual la gente ha protegido sus recursos, su modo de vida, su territorio. También es interesante porque es a tan solo un año, un poco más, de la sentencia del Bosque Protector Los Cedros, también acá en INTAC, que también fue favorable para los derechos de la naturaleza y juzgó pues la falta de consulta previa. Entonces vemos que es un tema que se está ya volviendo jurisprudencia en el Ecuador y que le va a afectar a todos los proyectos mineros que no han cumplido con estos requisitos. Así que bueno, por ese lado pues felices, contentos, orgullosos de nuestras organizaciones, de la resistencia que hemos dado de una manera pacífica, organizada y firme, y hemos tenido siempre la razón. Está demostrado, las cortes, tanto la Corte Constitucional como la Corte Provincial ya lo han ratificado. Oponerse a la minería no es de locos que lo hacemos, estamos totalmente conscientes de que este proyecto minero, no específicamente de INTAC, sino en general, el proyecto transnacional minero que pretenden imponernos en el Ecuador, es un proyecto nefasto que ha venido pues justamente a violar los derechos humanos, los derechos de la naturaleza. Lo están haciendo de entrada, no se diga cuando ya eventualmente puedan estar instalados operando. Creo que a tiempo hay que frenarlos y es lo que estamos haciendo, así que evidentemente es una sentencia bien pensada, bien trabajada, bien analizada por 3 diferentes jueces. Por tanto, en realidad todos esos argumentos que presentaron tanto las empresas como el gobierno son argumentos que al final del día terminaron cayendo por su propio peso. Justamente los accionantes, las 4 o 5 personas que presentaron esta acción de protección,
son dirigentes de la zona de INTA que están 27 años ahí al frente de la lucha. Vale la pena mencionar a Javier Ramírez, por ejemplo. Javier Ramírez fue presidente de Junín, de la comunidad, justo en el momento en que el Estado ecuatoriano, a través de un operativo policial, ingresó a la zona, lo metieron preso Javier, él fue detenido, le hicieron una emboscada, el ministro de ese entonces, Serrano, le llama a una reunión a Quito y a lo que salen de esa reunión lo meten preso, de una manera bastante cobarde, ¿no? Y Javier estuvo preso durante casi un año sin ninguna sentencia, siendo totalmente inocente de lo que se le acusaba. Se lo acusaba primero de terrorismo, luego de rebelión, finalmente de agresión. Finalmente pagó 10 meses siendo inocente y cuando salió, pues siguió siendo presidente de la comunidad, lo volvieron a elegir presidente, es decir, es totalmente legítimo. Son personas que representan absolutamente a la comunidad. El caso de Zenaida Guachamira, ella es parte de una familia grande, una familia ampliada de la zona del Cerro Pelado, gente que ha estado al pie de la lucha permanentemente, que representa absolutamente la dignidad de la gente de INTAC, ¿no? En ese sentido, pues absolutamente deleznable el argumento del Estado, pero bueno, digamos que todos los argumentos que presentaron son los mismos que presentaron en casos anteriores, en el caso de los Cedros, porque no tienen muchos más argumentos. Es importante saber también que este caso, el de INTAC, el de Junín, el de Yurimagua, como se lo conoce ahora, pasó ya un examen especial de la Contraloría, en donde se detectaron más de 12 casos de violación flagrante de delitos contra la Constitución, contra las leyes, contra el ordenamiento. Frente a eso, el Estado ecuatoriano no hizo nada, las empresas no hicieron absolutamente nada, pensaban pasar impunes con el proyecto minero que tiene, pues, del favor de las multinacionales, de las cámaras, de los grupos de poder, pero ventajosamente, pues, la sentencia efectivamente logró demostrar todas esas violaciones, todos los delitos en que incurren estas empresas. Y lo más importante de esto es que, como te decía, este no es un caso aislado, no es en INTA únicamente que están haciendo estas cosas. Este es un problema de todos los proyectos mineros en el Ecuador y esto tendrá que irse desmontando de esta misma manera. El doctor Ricardo Vanegas, asambleísta nacional, pasó por Quito TV para hablar acerca del juicio político al presidente de la República. Veamos un extracto de esta entrevista. Tenemos el día de hoy la presencia aquí del asambleísta Ricardo Vanegas. Él es destacado jurista guayaquileño de una amplia trayectoria estudiantil, gremial, presidente de la Federación de Abogados del Guayas, ha sido diputado alterno y ahora es asambleísta nacional por Pachacuti. Señor asambleísta, bienvenido a este espacio aquí en Quito TV en Telesucesos. Gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poco del tema de moda, este tema del juicio político, donde además usted nos puede dar un poco más de luces al respecto, ya que es un proceso que prácticamente no lo hemos vivido, digamos, no sé desde hace cuántos años, pero es un proceso nuevo. El año pasado se intentó destituirlo al presidente de la República, ahora se lo vuelve a hacer a través de otra figura, que es un juicio político. Usted, doctor, ¿qué ha encontrado dentro de esta resolución de la Corte Constitucional, donde se da paso al inicio del trámite del juicio político en contra del presidente de la República? Creo que es importante primero conceptualizar que esta comisión ocasional se formó por parte de la mayoría de la Asamblea Nacional con la finalidad de poder identificar el nexo del presidente Lasso con la mafia albanesa y además el nexo del presidente Lasso con los negocios de empresas y empresarios con el sector eléctrico ecuatoriano. Esas fueron las denuncias que recogió básicamente la Posta. Pero en el desarrollo del informe, que fue ampliamente criticado por la academia y la sociedad, ellos llegaron a sostener inclusive que el presidente había cometido traición a la patria. Y llegaron a sostener además la concusión por omisión en el delito de cohecho, concusión y peculado. Quiero poner el antecedente porque, tal como yo sostuve hace más de 60 días, si ustedes tienen la causal, no hagan el show, presenten la demanda con las 47 firmas
y vamos a lo concreto. Todo esto que fue la materia de la investigación terminó aterrizando en una demanda donde sorprendentemente desaparecieron los albaneses y la mafia albanesa, no sin antes ellos haber ocultado el informe de la Superintendencia de Compañías, donde se veía los vínculos societarios de Dirkan, no solamente con Cherres, sino con Fidel Alcíbar, que es coidiario y que apoyó la candidatura de la asambleísta Viviana Veloso. Desapareció del informe que presentaron a la Corte Constitucional. Es que no lo mencionaron. No estaban ni los anexos. Ni una palabra. Ni una palabra. Y también excluyeron el informe que reservado de la superintendencia del SRI, donde se ven todos los manejos económicos de las empresas que han estado vinculados a el negocio de las eléctricas. Esa es la gravedad del tema. ¿Se olvidaron o fue a propósito? Es que protegen a los amigos de los amigos que andan con ellos, ¿no? Digo, se olvidaron porque cometieron una serie de errores, como usted ya lo dijo, en la redacción, esos borradores, no son errores, perdóneme. Ellos fueron a buscar a los mafiosos diciendo que eran del círculo de Lazo y se dieron cuenta que no eran del círculo de Lazo, sino que estaban muy cerca de ellos. Y eso todo el país lo ha visto. Y luego aterrizaron en dos delitos supuestos de cohecho, perdón, de concusión, lo cual es imposible de probar porque no hay un documento que demuestre que Lazo ha pedido dinero para nombrar a alguien. Y se quedaron con el delito de peculado. Y en ese delito de peculado, ellos contaron una historia fantasiosa que no refleja la realidad de lo que ha sucedido. Y ahí vamos a hablar. Ellos sostienen que el almirante Johnny Estupiñán recibe el 21 de noviembre del año 2021 el informe de la Contraloría General del Estado que audita el ejercicio económico de enero a diciembre del 2020. Ya estaba el presidente Lazo noviembre del 21. No, pero a ver, el informe de la Contraloría se refiere al ejercicio económico del año 2020. Correcto. Nada tiene que ver con Lazo porque Lazo no era presidente. Y lo recibe el gerente de Flopec, que tampoco tiene nada que ver con Lazo porque el gerente de Flopec es el responsable de la administración de Flopec, no el presidente. ¿Nombrado por quién el gerente? Por el director de elenco. Correcto. Ahora, él lo recibe. El 1 de febrero del año 2022, él decide declarar terminado unilateralmente el contrato con Flopec y Amazon Tanques. Pero el 4 de febrero, o sea, 3 días después, el mismo almirante deja sin efecto la declaratoria unilateral, porque en la declaratoria él había dicho que había un perjuicio económico para Flopec, pero había una utilidad económica de 18 millones de dólares el año 2021. Entonces era contradictorio la declaración de determinación unilateral por perjuicio económico. Entonces él lo retira y empieza a cumplir con lo que dispone la Contraloría, que no es la terminación unilateral del contrato, sino que se haga una renegociación en las tarifas del flete de los barcos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. La tormenta Daniels. Los meteorólogos han creado un sistema para identificar a las tormentas tropicales que periódicamente se forman, en especial en la zona del Caribe, donde los huracanes, cuyo nombre es justamente un término que proviene de la originaria lengua caribe. Esta nomenclatura arranca con un nombre que se inicia con la letra A para la primera tormenta tropical que se forma en el año y continúa con la B para la segunda y así sucesivamente. Era habitual que se usara nombres de mujer, pero como tal práctica ha caído en lo políticamente incorrecto, ahora se alternan nombres femeninos y masculinos para evitar herir sensibilidades. La tormenta Daniels de la que hoy hablamos nos podría hacer pensar que nos hallamos ante la cuarta del año, por lo de la letra D, lo que nos induce a error. De hecho,
El huracán Daniels lleva formándose mucho más tiempo del que las habituales tormentas tropicales requieren para llegar a ser. Sus raíces datan de 2006 y se evidenciaron años más tarde, ya en 2016, para recién adquirir categoría de huracán en estos días. En 2006, posiblemente a causa del reciente parto de la esposa del entonces mero multimillonario Donald Trump, Ivanka, y durante la etapa como demócrata del luego líder republicano, que parecería no conceder mayor importancia a la fidelidad ni en el hecho matrimonial ni en el político. Según las declaraciones de la señorita Stephanie Clifford, más conocida por su alias como Stormy Daniels, en su faceta pornográfica, sea como actriz, guionista o directora de películas para adultos, ella habría prestado servicios al entonces mero millonario Trump, servicios sexuales de naturaleza no especificada por una retribución económica. La declaración de alias Daniels se produjo durante las primarias para la nominación republicana de candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2016, que finalmente sería ganada por Trump, así como las elecciones presidenciales más tarde. Las declaraciones de la señorita Daniels, en una sociedad muy conservadora respecto de las conductas sexuales de sus líderes, sino que nos lo diga el señor Clinton o John Kennedy, no fueron precisamente bien recibidas por el candidato Trump o su entorno, por el riesgo que podrían implicar para la campaña, mucho más cuando ésta se orientaba justamente al electorado más conservador y tradicionalista de la sociedad americana, muy vinculada a la religión y moral cristiana. La alternativa que adoptó la dirigencia de campaña se alineó con la forma de ser del candidato, que a lo largo de su carrera ya había dado muestras de buscar resolver problemas legales graves por medio de pagos en dinero. Al parecer le ofrecieron y pagaron a la señorita Daniels $130,000 por callarse la boca. Este pago, que en sí no es estrictamente ilegal, lo hace el candidato Trump a través de su abogado, al que reembolsa el soborno justificándolo con un recibo por honorarios legales. Trump ha reconocido tanto el pago como el recibo, lo que a criterio de la Fiscalía de New York es una falsificación de registros comerciales, algo que constituye un delito penal menor que se saldaría con una multa. Recordemos, para la correcta comprensión de lo que ocurre, que en Estados Unidos los delitos contra la fe pública son muy serios. El famoso mafioso Al Capone no fue a la cárcel por su dilatada carrera criminal, plagada de asesinatos brutales contra rivales y testigos, sino por el delito de evasión fiscal. Como él, Trump será juzgado por un delito menos grave, que en el caso del segundo ni siquiera lo llevará a la cárcel. La gravedad del asunto parte de una diferencia esencial entre los protagonistas. El uno, un reconocido gángster, y el otro, mejor dejémoslo ahí, pero casualmente presidente de los Estados Unidos, al que le cabe el dudoso honor de ser el primero en la historia del país en ser penalmente encausado. Más allá del sensacionalismo que este caso ha despertado, es una pena que, con asuntos muchísimo más serios y graves respecto del expresidente Trump, como las numerosas demandas por estafa de la organización Trump, que ya fue sancionada con una multa de $1.6 millones por fraude y por falsificación de registros comerciales, y su director financiero con prisión, sea la que acapare los titulares.
La sentencia pone en duda la legalidad de las actividades y prácticas de Trump en las varias quiebras de sus empresas a lo largo del tiempo y revela a una persona que ha jugado, por decirlo menos, al filo de la ley a lo largo de su vida privada. Siendo graves las presunciones que puedan originarse en lo privado, lo verdaderamente de fondo está quedando en segundo plano y es lo que se refiere a la gestión pública de Trump en su ejercicio como presidente de los Estados Unidos, particularmente en cuanto a su participación para la subversión del modelo político del país, la democracia más antigua del mundo en funciones. El ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 por turbas de partidarios de Trump, cuyas declaraciones previas al incidente fueron claramente una incitación a la violencia y a la acción, fueron sin duda un intento organizado para subvertir el orden democrático y constitucional, cosa que finalmente se logró detener, pero solo tras un enorme daño al tejido social de la nación, que en forma alguna se ha superado, pues la polarización persiste hoy a todo nivel. El daño a la imagen internacional de Estados Unidos como país del orden y el respeto a la ley y a las instituciones ciertamente ha sido muy profundo. La misma noción del sistema democrático, de la sociedad abierta, de la supremacía de la ley, quedó en entredicho en un momento en que los autoritarismos de diverso cuño pretenden presentarse de nuevo como alternativas más eficientes que las democracias liberales. La otra gravísima acusación que enfrenta el expresidente es su intento de desconocer las elecciones tras haber fracasado en sus propósitos de alterar sus resultados en el estado de Georgia al presionar a la máxima autoridad electoral del estado para que le encontrara unos 12,000 votos para ganar la disputada elección. Esta acusación tampoco ha tenido la celeridad necesaria considerando su importancia. Así, llegamos a este martes 4 de abril con la expectativa máxima de ver a Trump tal vez condenado a una multa por un delito un poco más leve que la evasión tributaria de otro gángster del pasado. Como que las prioridades del sistema andan descaminadas. La previsión de huracán puede quedar en leve brisa y probables precipitaciones en la tarde según la fórmula meteorológica habitual. Muchas gracias. Editorial. El mundo sigue andando. Artículo de Simón Espinosa Cordero. El juicio político que ahora tiene en vilo al Ecuador es un método republicano de control del poder. Data su origen en la Inglaterra de 1641 y adquiere concreción jurídica en la Constitución de los Estados Unidos en 1776 como impeachment. Es una forma que busca establecer la responsabilidad política de los gobernantes cuando estos han producido un hecho o generado un riesgo legalmente no permitido en el desempeño de sus funciones y que reciben como consecuencia la imputación o inculpación correspondiente por los actos punibles o reprochables que de ahí se desprendan. De los criterios doctos rescatados de la avalancha de opiniones que se vierten sobre la experiencia ecuatoriana que se encuentra en desarrollo, podemos inferir que el juicio político tiene una naturaleza distinta a lo de los juicios penales, civiles o administrativos y que por ello es tratado con distintos estudios, comprensiones y técnicas procesales. Que el objeto de esta modalidad, cuál es la de determinar la responsabilidad política del enjuiciado, surge de un tipo de valoración hecho por el Parlamento que es diferente al que los jueces llevan a cabo en sus procesos. Más allá del cuestionamiento a los accionantes del presente juicio político, incoado al presidente Lasso, del que deseamos salga bien librado y arrepentido, es un episodio personal, causal no casual, en el que el país no debe ser colocado entre un fuego cruzado que amenace su ya frágil circunstancia. Tampoco es el principio ni el fin de la historia.
nos espera la inmensa tarea transgeneracional de rehacer lo que precisamente la insania política ha destruido. Comenzando por capitalizar nuestros errores electorales hasta comprender que las elecciones, al ser como son, no significan el medio adecuado de representación de la sociedad civil. Que la pulsión habitual de votar ciegamente ha instrumentado la enajenación del pueblo, afirmando la vida de una clase gobernante degenerada. Apenas hay tiempo para rescatar nuestro futuro de las fauces de la patria grande y del crimen transnacional que la sustenta, para devolvernos la seguridad y la paz ciudadanas perdidas y para darnos una constitución decente que refunde la racionalidad jurídica del Estado de Derecho y de la democracia republicana. La modernidad, por su parte, nos dice que la civilización comienza a desprenderse de los políticos y que los ingenieros, emprendedores y científicos de la inteligencia artificial, de la biotecnología, de la infotecnología, de la cadena de bloques y sus algoritmos son los que están asumiendo el gobierno humano. Entonces, no podemos caernos del futuro por un incidente del presente. El mundo sigue andando. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Uso de armas cambia el debate sobre la muerte cruzada. Talía Flores, primicias. Fue un anuncio tan contundente e inesperado que ha tenido el poder suficiente para hacer que el país entero hablara del uso de armas para la defensa personal que había estado presente en el imaginario colectivo por mucho tiempo. Desde el sábado por la noche, cuando el presidente Guillermo Lasso dio a conocer la modificación del decreto para el porte y tenencia de armas, el debate se ha impuesto en la sociedad al punto de que nadie parece haber quedado sin dar una opinión al respecto. En estado de indefensión por los asaltos, los robos, el sicariato, los secuestros, las vacunas, la extorsión y más delitos que han arrebatado la paz social, la gente clamaba por una medida que le hiciera pensar que pudiera volver a caminar con libertad. Pero una decisión tan polémica y riesgosa ha dividido una vez más al país entre quienes consideran que las personas tienen derecho a defenderse con un arma y aquellos que creen que podrían llevar más a violencia. Hasta la academia se ha involucrado. Varias universidades se han pronunciado en contra del porte de armas de uso civil al considerar que no es la solución, por lo que piden verdaderas políticas públicas para prevenir la violencia. La discusión sobre las armas ha desplazado la de otros temas relevantes que mantenían al país en vilo. Por eso no es forzado intuir que quienes manejan la estrategia comunicacional del gobierno han hecho lo mismo que sus pares en casos análogos: revisar los manuales y aplicarlos. El tercero de los 11 principios de Goebbels alude a la transposición y habla, entre otros temas, de inventar otras noticias que no se pueden negar las malas. Que los ecuatorianos debatan hoy sobre las armas ha bajado la presión sobre Carondelet, abocado a tomar graves decisiones de cara a la probable salida de Lasso por el juicio político y frente a otros temas espinosos. El anuncio del uso de las armas llegó en instantes que el país ardía en la hoguera de la división política, que había alcanzado cotas impensables incluso entre los constitucionalistas, enfrentados entre quienes defendían el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional con 6 votos de sus 9 integrantes, con aquellos que lo cuestionaban. Pero había más. En un país en el que el crimen organizado mantiene a la población en ascuas, la noticia del asesinato de Rubén Cherres y sus acompañantes, a quienes antes habrían torturado, abrió la caja de los truenos. El horrendo crimen de alguien que está siendo investigado por la Fiscalía y a quien se había relacionado en un caso de corrupción que involucra al cuñado del presidente de la República, sacó a relucir las más audaces teorías y puso a mucha gente al borde del paroxismo. No pocos sintieron angustia y en esa condición asumieron como ciertas las más alucinantes versiones, aunque fuesen absurdas y contrarias entre sí. Ecuador parecía estar una vez más de cara al abismo y con una sensación de que no hay salvación. Era el viernes 31 de marzo. En esta suerte de montaña rusa emocional por tantos acontecimientos, no faltaron quienes hasta pretendieran relacionar la renuncia del canciller Juan Carlos Holguín, que se hizo pública el sábado 1 de abril, con los últimos acontecimientos, a pesar de que nada los relacionaba. Y es que en un país crispado como Ecuador, cualquier versión es tomada por real, aunque de entrada se la sienta falsa. En efecto, no poca gente conocía de antemano que una semana atrás
Holguín había mantenido una extensa reunión con el presidente Lasso, tras la cual habría confiado a alguien que dejaría su cargo. Esto desbarataba cualquier absurda especulación sobre las razones para su salida. Así estaba el país cuando el anuncio del uso de armas la noche del sábado produjo un viraje total, desplazando incluso las versiones que daban cuenta de que Lasso había decidido comparecer en la Asamblea y ejercer su defensa. Contrario a quienes decían que la suerte estaba echada, se supo que el gobierno confiaba alcanzar los votos suficientes para retener la presidencia, aunque ello implicaría una suerte de operación quirúrgica para extraer votos de algunas bancadas, lo que para nadie es desconocido tiene un alto costo. También se sabía que la otra opción in extremis era decretar la muerte cruzada cuando se tuviera la certeza de que la destitución era inminente, aunque no pocos han expresado sus dudas sobre la legalidad de las causales que se esgrimirían para semejante decisión cuando todo esté consumado. Lo único que se había descartado era una renuncia de Lasso, que algunos llegaron a mencionar incluso. Todo esto había sido percibido por el aguzado olfato de los políticos, porque para ellos implicaba apresurar el paso, sabiendo que una muerte cruzada supone elecciones en pocos meses. Tan real era el escenario que Otto Sonnenholster volvió a estar con frecuencia en los medios desde Boston. Yacu Pérez y Gustavo Larrea concretaron una alianza, Fernando Villavicencio colgaba videos cantando y Leonidas Issa hacía más viajes para lograr apoyos. También explicaba la frecuencia creciente en redes de Carlos Rabascal, las visitas de conocidos de Javier Herbas y los contactos con diversos sectores que apuraba Pedro José Freile. Pero para quienes sueñan con Carondelet y enloquecieron con la certeza de la muerte cruzada, el debate de las armas ha supuesto una nueva realidad, una de la que no pueden abstraerse. El gobierno ha hecho su jugada. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Suspenden operaciones en centros de procesamiento migratorio en Ciudad Juárez. A 7 días del incendio que le ha dado la vuelta al mundo por el fallecimiento de 39 migrantes y que dejó otros 28 heridos, continúa la desesperación entre los migrantes que se encuentran en Ciudad Juárez. Hay que ver qué hace el gobierno de México para ayudarnos a nosotros los migrantes. Uno no viene aquí a quedarse, aquí en México no nos queremos quedar. Solo simplemente que nos abran la frontera para pasar y trabajar y mandarle a la familia a uno, porque allá está difícil. Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció la suspensión de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, en donde ocurrió el incendio. Reiteramos la indignación y el dolor que genera para el gobierno de México este tipo de hechos. Nuestra política es de cero impunidad, cero corrupción y cero complicidad. También se anunció la cancelación del contrato con la empresa CAMSA SADCB, encabezada por Francisco Garduño, quien brindaba el servicio de vigilancia de migrantes en ese centro de detención. Reiteramos que se inició el proceso sancionador administrativo contra la empresa, la cual ya fue notificada debido a que incurrió en al menos 9 omisiones. Hasta el momento se han efectuado 5 de las 6 órdenes de aprehensión relacionadas con este caso. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. La NASA revela los nombres de los 4 fantásticos de la misión Artemis II que se acercará a la Luna. La NASA ha revelado quiénes son los elegidos para el reencuentro entre el hombre y la Luna. Los astronautas estadounidenses Christina Koch, Victor Glover y Ray Wiseman y el astronauta canadiense Jeremy Hansen serán los integrantes de la misión Artemis II, el primer viaje tripulado al satélite de la Tierra en 50 años. Está previsto para el mes de noviembre de 2024. Sobre el papel, la misión durará 10 días. Los astronautas pasarán la mayor parte del tiempo en una cápsula Orión que se desprenderá del cohete una vez en el espacio y rodeará la Luna antes de regresar a la Tierra y aterrizar en el océano.
La misión allanará el camino para Artemis 3, que se lanzará en 2025, con la intención esta vez de alunizar. Sería la primera vez desde 1972 y la misión Apolo 17. El objetivo de la NASA es el establecimiento de una presencia duradera en una base construida en la superficie lunar que sirva de laboratorio de pruebas para una misión aún más complicada y lejana: enviar una tripulación a Marte. El coste estimado de la misión ronda los $100.000 millones. Finlandia entra este martes en la OTAN en la adhesión más rápida de la historia de la organización. Un nuevo mástil espera a la bandera finlandesa en el cuartel general de la OTAN en Bruselas, cuando el país nórdico se convierta este martes en el 31 miembro de la alianza militar. Completará el proceso de adhesión más rápido de la historia de la organización. El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, comunicaba el lunes la entrada. It will be a good day for Finland's security, for Nordic security, and for NATO as a whole. Sweden will also be safer as a result. Aunque las elecciones del fin de semana han supuesto la derrota de la primera ministra, la progresista de izquierdas, Sanna Marin, que había defendido la unión de su país a la OTAN, el apoyo a la adhesión ha sido generalizado. La invasión rusa de Ucrania desencadenó la solicitud de Finlandia junto con la de Suecia. Turquía ha sido el último de los 30 aliados actuales en ratificar el protocolo de adhesión a la OTAN de Finlandia, que ingresó sola por la negativa de Ankara de aprobar la adhesión de Suecia. La OTAN considera la pertenencia de Finlandia como una ventaja. Esta tiene una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia y, a diferencia de la mayoría de los miembros de la alianza, no recortó el gasto en defensa tras la Guerra Fría. Cuenta con un gran ejército bien entrenado y ha mantenido un alto nivel de preparación. Rusia ha advertido de que reforzará sus propias fuerzas a lo largo de la frontera finlandesa en caso de despliegue de tropas de la OTAN. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones,
jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.